Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es domingo 3 de febrero, Día del Señor, y es el cuarto domingo del tiempo ordinario. Yo los invito, mis hermanos, a que en este domingo escuchemos La Buena Nueva. Jesús, como Elías y Eliseo, no fue enviado tan solo a los judíos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra del Señor, la buena nueva, para este domingo, que es cuarto domingo del tiempo ordinario. Estamos leyendo el capítulo 4 del evangelista Lucas. El domingo anterior escuchamos los textos desde el versículo 14 al versículo 20, donde el Señor llega a Nazaret, donde se había criado, y entró según la costumbre en la sinagoga aquel día que era el día santo, el día sábado, y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desarrollándolo, el Señor lee: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para... Y el Señor hace lectura del profeta Isaías. Encontramos esa lectura en Isaías 61, del 1 al 2. Sin embargo, hoy la liturgia nos presenta la continuación de este capítulo 4. Hemos escuchado desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Y el 21 dice: comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Lo que el Señor lee, lo que el profeta Isaías había anunciado, había dado a través de la profecía, había profetizado, el Señor dice que esta escritura, esa lectura se ha cumplido hoy. Y algo impresionante, y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. La gente al escucharlo quedaba admirada, querían seguir a Jesús, quedaban estupefactos, anonadados, verdaderamente quedaban
admirados por las palabras llenas de gracia, llenas de vida, llenas de unción, llenas de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sobre mí, dijo el Señor. Y algunos decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, escúcheme muy bien, seguramente me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído hoy, que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad les digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y entonces el Señor Jesucristo, que le está hablando a estas personas, escudriña el corazón de esta gente que lo admiraba, esta gente que estaba verdaderamente emocionado de escuchar esas palabras de vida, de un momento a otro transforman el corazón. Y el Señor Jesús hace algo que tal vez ellos no esperaban. El Señor Jesucristo se pone de parte de los excluidos. En el Antiguo Testamento había una expresión que se llamaban los anahuim, que era el resto de Israel, los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, las viudas, aquellos que eran pecadores públicos eran excluidos del pueblo de Israel. Y el Señor se hace de parte de estos excluidos, se hace de parte de las viudas, poniendo el ejemplo de aquella viuda de Sarepta a la cual fue enviado el profeta Isaías. Se pone de parte de aquel leproso sirio llamado Naamán, que fue curado por medio del profeta Eliseo. El Señor se pone de parte de los excluidos. Estaba en su propia tierra, estaba en medio de los suyos, en medio de su propia familia, de aquellos que lo conocían, de aquellos que también lo habían visto nacer, porque el Señor, visto crecer, porque el Señor estaba en Nazaret, donde Él se había criado. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. De Egipto lo llamó a Nazaret para que se cumplieran las Escrituras. Dice San Mateo, lo llamarán el Nazareno. Allí se había creado el Señor y estaba en medio de su pueblo. El pueblo en un primer momento lo alababan, lo bendecían. En un primer momento estaban emocionados de seguir al Señor. Pero al escuchar sus palabras, algunos sintieron que esas palabras eran duras. ¿Por qué no les habló de parte y se puso de parte de ellos, de aquellos que compartieron con Él? ¿Por qué se pone de parte de los pobres, de los excluidos, de los anahuim? Al punto que al oír todas estas cosas que el Señor estaba diciendo, toda la sinagoga se llenó de ira. Escúcheme muy bien, aquellos que lo estaban alabando, que lo estaban siguiendo, se llenaron de ira. Si eso le pasó al Señor, ¿cómo nos va a pasar a nosotros? Y esto mismo que estamos viendo aquí al interior de la sinagoga, fue lo mismo que le pasó al Señor cuando entró a Jerusalén. El Señor entra a Jerusalén, lo podemos ver casi al final de los evangelios. San Marcos nos lo presenta en el capítulo 11. Los otros evangelistas, San Mateo en el capítulo 22. Lo podemos ver cuando el Señor entra a Jerusalén. Todo el pueblo lo alaba, lo bendice, lo glorifica. Botan ramas en la Iglesia Católica, lo celebramos el Domingo de Ramos. Cómo entra el Señor en aquel burro y el pueblo lo está alabando. Pero ese mismo pueblo que lo está alabando, 8 días después, el siguiente domingo o el siguiente viernes, lo está crucificando. Este pueblo que lo está alabando un domingo, lo está crucificando un viernes. Aquel pueblo que estaba gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaba gritando el viernes siguiente, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Dentro de la sinagoga pasa lo mismo. Aquel pueblo que estaba admirado, ahorita se llenan de rabia, se llenan de ira. Si eso hicieron, dice el Señor, con el leño seco, ¿cómo no van a hacer con el leño verde? Hermanos y hermanas, debemos prepararnos, porque lo mismo que el Señor vivió, tenemos que vivir nosotros por causa del reino. La persecución, la incomprensión. A mí me encanta mucho una promesa del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, que nos puede iluminar un poco lo que estamos hablando. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa, dice el Señor. Alégrese y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que ustedes. Vea qué interesante esto. Cuando nos
persigan, nos injurien y digan con mentiras toda clase de mal. No debemos ni maldecir, no debemos ni tal vez insultar, no debemos tal vez perder la fe, tal vez no debemos nosotros renegar, sino al contrario, vea lo que dice el Señor: alégrese y regocíjense. Este pueblo que estaba con el Señor en la sinagoga, que era su propio pueblo, lo malentendió, lo incomprendió, hasta el punto en que se llenaron de ira y ya no querían escuchar al Señor. Y al contrario, levantándose en su contra, lo arrojaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaban a una altura escarpada del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para botarlo, para despeñarlo. Yo tuve la oportunidad hace algunos años atrás de estar en ese lugar, un lugar muy alto, un lugar con una tristeza muy profunda. Yo me llené de tristeza y pensé en este texto bíblico. Y dije: Señor, hasta aquí te trajeron, te sacaron de la sinagoga, y no solamente de la sinagoga, sino que lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a una montaña altísima. Usted ve toda la ciudad desde este lugar, y desde allí querían botarlo porque no aguantaban, no soportaban las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? En medio de los nuestros, en medio de nuestras familias, queremos predicar la palabra, queremos anunciar el reino, y los nuestros se nos oponen. Nos dicen palabras feas: cállense. Nos dicen palabras ofensivas que no quiero repetirlas en este momento, pero tal vez no creen en lo que estamos hablando. Algunos se llenan de ira, de rabia, cuando verdaderamente nosotros tomamos control, poder y autoridad en el nombre de Jesús y queremos predicar la palabra de Dios transformadora y transformante para nuestra vida, y los nuestros se nos oponen. Al contrario, tenemos problemas al interior de la casa. Eso mismo le pasó al Señor Jesucristo. Lo querían matar. Lo querían botar desde una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada aquella ciudad. Pero vea lo que pasó. Pero él, pasando por el medio de todos, se marchó. No pudieron hacerle mal porque no era el momento, no era la hora. El Señor pasa por medio de sus verdugos. El Señor pasa triunfante en medio de sus enemigos. Pidámosle al Señor que si nosotros también estamos siendo perseguidos, estamos siendo injuriados, a veces nos sentimos llenos de miedo, tal vez como el profeta Jeremías, que hoy le dice al Señor: Señor, yo no puedo oír. Soy un joven, no sé hablar. Y el Señor le dice: te he escogido a ti. Tal vez te perseguirán, te injuriarán, te apretarán, pero no te aplastarán. Es decir, no podrán tocarte. Nosotros también, digámosle: Señor, permítenos pasar por medio de nuestros enemigos, de aquellos que hablan en contra nuestra, de aquellos que nos persiguen, que nos injurian, de aquellos que no quieren que sigamos predicando la palabra del Señor, de aquellos que no quieren que sigamos anunciando, sino al contrario nos dicen: cállese. Como le decían a aquel ciego, el ciego de Jericó, de San Marcos capítulo 10, versículo 46. El Señor iba saliendo de Jericó y aquel ciego empezó a gritar, y empezó a gritar, y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos le decían: cállate, no molestes al maestro, cállate, déjalo en paz. Sin embargo, después el Señor puso los ojos en él y le dijo: llámenlo. Y lo mismo, la misma gente que le decía: cállese, fue la misma gente que le dijo: levántate, que el maestro te llama. Eso mismo debemos pedirle al Señor. Tal vez aquellos familiares nuestros se están oponiendo: cállate, pero debemos pedirle al Señor que pasemos triunfante en medio de nuestros enemigos. Salmo 23:5: levantaré una mesa en medio de tus enemigos. Pidámosle al Señor Jesucristo que esa mesa sea levantada, que no humille a nuestros enemigos. No debemos pedirle eso, sino que nos levante, que seamos luz en medio de la oscuridad. San Mateo capítulo 5, versículo 16. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Digámosle al Señor que nos ilumine, que nos dé esa fuerza necesaria para seguir adelante, que nos dé esa fuerza, la fuerza de su Espíritu. Hechos 1:8: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán un poder, una fuerza, del griego diacrinón, dínamo, del griego dínamo, una fuerza para ser mis testigos, dice el Señor. Debemos ser testigos del Señor en medio de este mundo que tanto lo necesita, empezando por los nuestros. Así seamos incomprendidos, así seamos injuriados, así seamos perseguidos, pero no podemos abandonar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al contrario, debemos buscarlo a través del corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Si el Señor estaba en la ciudad donde se había criado, seguramente allí también estaba la Santísima y la Purísima Virgen María. Y ella tal vez, o seguramente, no hizo parte de estas personas que se llenaron de ira, se arrojaron en contra del Señor, sino la Virgen María se puso al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle.
nosotros a la Santísima Virgen María, que ruegue e interceda por nosotros. Y que ella que siempre estuvo ahí, ella estuvo ahí en el momento de la Anunciación, ella estuvo ahí cuando el niño nació, ella estuvo ahí cuando le tocó ir a Egipto, ella estuvo ahí cuando llegaron a Jerusalén, ella estuvo ahí cuando tocó presentarlo en el templo, ella estuvo ahí cuando el Señor se perdió y fue encontrado en medio de los doctores, ella estuvo ahí cuando el Señor hizo el primer milagro en la boda de Caná, ella estuvo ahí cuando el Señor llegó hasta la cruz del Calvario, ella estuvo ahí cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ella está ahí para que usted y yo le pidamos su santa intercesión, le pidamos que a través de su corazón inmaculado sintamos la valentía de poder ser testigos de Jesucristo a pesar de las persecuciones, a pesar de las injurias, a pesar de los enemigos. Pidámosle a ella que podamos salir victoriosos y que ella, que es la Madre del Señor, ella que pelea en contra del demonio, ella que le pisa la cabeza a Satanás, pidámosle a ella que nos cubra con su manto, que nos arrope con su santa misericordia y que nos defienda de todos los enemigos, que caigan 1000 y 10.000, pero que hasta nosotros no puedan llegar, porque tenemos su santa y su divina protección. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, tú eres el Dios de nuestra vida. Aunque otros no te comprendan y no te reconozcan como el Hijo de Dios, nosotros sí te reconocemos porque has sido el consuelo de nuestra vida. Hoy, a través del corazón inmaculado de tu Santísima Madre, de la Inmaculada Virgen María, te pedimos, como te lo pidieron los discípulos de Maús, quédate con nosotros, Señor. No te alejes, no te vayas, porque sin ti nuestra vida es vacía. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos llegado al final de este programa para hoy domingo 3 de febrero, cuarto domingo del tiempo ordinario, Día del Señor. Hermanos y hermanas, qué bendición es poder meditar la buena nueva, la palabra del Señor, día a día, momento tras momento. Hay tantos testimonios tan hermosos. En estos días me escribía a mí un pastor de los Pentecostales Unidos de Colombia. Me decía: Padre Bernardo, yo soy pastor evangélico, nací pastor evangélico, nunca he sido católico, pero de tanto escuchar la buena nueva, de tanto escuchar la catequesis, Padre, yo siento la necesidad de llegar a ser católico. Y ahí estamos, mis hermanos, en ese acompañamiento espiritual. Ojalá que este pastor llegue a dar este gran paso. Me decía: Padre, tengo miedo de hacerme católico, tengo miedo de que mi pueblo me dé la espalda, que mi familia me dé la espalda. Pero yo le digo: pastor, si Dios le está dando la luz de la misericordia, la evangelización, no deje que esa voz se apague en su corazón. Yo los invito, mis hermanos, no puedo decir el nombre ni el país, pero ayúdenme a orar por este pastor para que pronto verdaderamente se convierta a la Iglesia Católica y que sea un testigo de la misericordia del Señor. Que el miedo no apague esa luz de evangelización que ha nacido en su corazón. Por eso, mis hermanos, con este testimonio y con muchos testimonios más, nos anima a nosotros para seguir adelante. Yo los invito, mis hermanos, a que oren por este ministerio de evangelización, por el ministerio del Padre Bernardo Moncada. Oren, mis hermanos, ayúdenme a evangelizar este mundo que tanto necesita de la luz del Evangelio. Por esa razón, les pido dos cosas. La primera, suscríbanse a mi canal. Para suscribirse a mi canal tiene que ir donde dice suscribirte, suscríbase, reproduzca el video, dele me gusta, guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Compártalo por las redes sociales, compártalo por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por el mismo YouTube, comparta a través de correos, envíelos, hermanos, porque necesitamos evangelizar este mundo. Y segundo, estamos en una campaña, $1 por la evangelización. Ustedes saben que en Colombia, antes de la Jornada Mundial de la Juventud, un ladrón entró a la Fundación Sonríe a Jesús y se robó los equipos, se robó las cámaras con las cuales estábamos grabando estos hermosos programas.
nos dejó, hermanos, sin equipos. Queremos rescatar los equipos y grabar una película. Para esto necesito que usted me done $1. Ya van más de 114,000 suscriptores en este canal. Si cada suscriptor me regalara $1 en la vida, podríamos llegar a comprar los equipos necesarios para poder grabar esta película y que muchos se conviertan a Jesucristo. Yo les agradezco a aquellas personas que a través de PayPal han donado. Ahí están los nombres. Me gustaría un día esto nombrarlos. Yo no sé si hacerlo o no hacerlo, pero ustedes que han donado saben quiénes son. Gracias. Sus nombres están ahí. Los tenemos en oración. Gracias a los hermanos que han donado a través de las cuentas bancarias, a los hermanos que han enviado dinerito a través de diferentes medios de remesas a Nicaragua y a Colombia. Gracias. Yo a todos ustedes los tengo en oración. Oro por ustedes para que el Señor les devuelva al 100 por 1, como dice Marcos 10:30. Pero animo a aquellos que todavía no lo han hecho. Hermanos, $1 por la evangelización. ¿Cada cuánto, Padre? Una vez en la vida. ¿Cómo hago para donárselo, Padre? A través de PayPal, a través de las cuentas bancarias que aparecen ahí. En estos días una persona escribía un comentario: ¿y por qué pone las cuentas bancarias usted si los demás youtubers no lo hacen? No lo sé. Dios me inspiró a hacerlo y a través de estas cuentas ahí el Señor va a bendecir grandemente. Y cuando esta película católica salga, y esta película católica salga para evangelizar, ustedes van a entender por qué el Padre Bernardo está pidiendo $1 para la evangelización. Y desde aquí yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.